relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. El día de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde hablaremos acerca del código Anunnaki. Previo al panteón de dioses egipcios y griego estaban los mesopotámicos, adorados por los habitantes del Medio Oriente, región que hoy ocupan Irán e Irak. En estas mitologías se menciona por primera vez a los Anunnaki, también llamados Anunnaki o simplemente Anuna. De acuerdo a las leyendas primigenias, los Anunnaki surgen como los principales dioses de Sumeria, Asiria y Babilonia, mas las descripciones sobre cuántos eran y qué rol jugaban son muy contradictorias. Eran los personajes más poderosos del panteón, hijos directos de An y Ki, el dios de los cielos y la diosa de la tierra, y su misión era decretar los destinos de toda la humanidad. Según la cosmogonía babilónica, había 300 Anunnaki asignados para proteger el cielo y otros 300 para proteger el inframundo. Este dato fue descubierto a mediados del siglo XIX, cuando se encontró una centena de tablillas de arcilla que comenzaron a ser traducidas e interpretadas a lo largo más de un siglo. Aparece entonces la figura del escritor y divulgador azerbaiyano Zakaria Sitkin, quien en 1976 publica un libro con las traducciones de 14 de estas. El volumen se tituló El Planeta 12 y se convirtió en la piedra angular de la teoría de los Anunnaki. Sitchin afirmaba que los antiguos mesopotámicos habían escrito que los Anunnaki provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. Nibiru es un mundo con órbita alargada de más de 3.600 años que gira alrededor del Sol, y la última vez que el planeta estuvo en una posición relativamente cercana a la de la Tierra, sus habitantes decidieron visitarnos, aterrizando en la región conocida como Mesopotamia. Los Anunnaki requerían de grandes cantidades de oro para reparar la atmósfera de su mundo, razón por la cual manipularon genéticamente a simios y otros primates para crear al hombre, una criatura casi a su imagen y semejanza, para ser usada como obrero y esclavo en la extracción del mineral. Hay una curiosa similitud entre los Anunnaki y los reptilianos en cuanto a su participación en la creación de los humanos, y no son pocos los autores que se cuelgan de la teoría de que ambos son la misma raza y que se trataría de dos versiones para un mismo relato. Una advertencia sobre la presencia de los reptilianos. No es menor que algunas referencias gráficas respecto de los Anunnaki presenten características de reptil, como piel escamosa u ojos viperinos. La doble militancia de la diosa Tiamat como madre de dragones y embajadora Anunnaki acentúa esta idea. Asegura Sitchin que en la época en que Nibiru se acercó por primera vez a nuestro sistema solar, solo existían 8 planetas: Mumu, Mercurio; Lahamu, Venus; Lamu, Marte; Tiamat, Kishar, Júpiter; Anshar, Saturno; Anu, Urano; y Ea, Neptuno. Cuando Nibiru pasó cerca de Anshar, es decir, Saturno, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Este satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. Posteriormente, un choque de magnitudes inimaginables entre Nibiru y Tiamat dejaría a este último sin vida alguna y viajando sin rumbo por el sistema solar.
la diosa del mismo nombre, sería una de las supervivientes de este cataclismo. Los vestigios del planeta a la deriva se dividieron en dos cuerpos. El más pequeño fue atraído por la gravedad del Sol y comenzó a girar alrededor del astro rey, entre las órbitas de Alhamu, Venus, y Lamu, Marte, iniciando un proceso que tras millones de años se convertiría en la Tierra. El segundo fragmento se pulverizó hasta transformarse en el cinturón de asteroides. A lo largo de las siguientes visitas de Nibiru al sector solar, sus habitantes fueron supervisando y manipulando el planeta para que éste desarrollara una rica variedad de vida animal y vegetal. No fue por buena voluntad. Los Anunnaki sabían que nuestro planeta, más temprano que tarde, se convertiría en una fuente de recursos para su raza. Lo que efectivamente ocurrió cuando millones de años más tarde aprovecharon un nuevo acercamiento para crear al hombre con el propósito de extraer oro, antes mencionado, para sus necesidades ambientales. Pero ¿hay evidencias científicas de la existencia de Nibiru? Los teóricos de la conspiración y sobre todo los simpatizantes de la idea de los alienígenas ancestrales así lo creen. Aseguran que la NASA, ESO y otras organizaciones astronáuticas y astronómicas han ocultado información y que debemos prepararnos para el inminente regreso del mundo de los Anunnaki al sistema solar. El avistamiento de dos soles en algunas partes del planeta, el observatorio de Hawái contemplando un amanecer con un brillante planeta no reconocido oficialmente en 2016, sonidos estruendosos en diferentes puntos del globo, son algunas de las señales que alertarían acerca del regreso de los poderosos y no del todo benevolentes creadores de la raza humana. Somos sus esclavos e hijos rebeldes. Nada bueno hemos de esperar de su retorno. En 2006, Elijah Wild, un arqueólogo de origen escocés de la Universidad de Edimburgo, aseguró que Zecharia Sitchin estaba en lo correcto. También subrayó que muchos colegas habían comenzado a teorizar de manera seria sobre el tema de los Anunnaki que estaban siendo silenciados. Will dijo estar dispuesto a revelar información confidencial sobre el tema, datos que el propio Servicio Secreto del Reino Unido le había exigido entregar. Por supuesto, hubo interés, pero nada de lo avisado sucedió. El cuerpo de Elijah Will apareció flotando bajo las aguas del estrecho de Forth, frente a Edimburgo, bajo los arcos del famoso puente ferroviario del mismo nombre. Según los sumerios, los Anunnaki estaban capitaneados por Enlil, dios del viento y las tormentas, supremo señor de Sumeria, un individuo irascible que hacía las veces de canciller militar. Arrogante y dictador, solo le interesaban nuevas conquistas. Enlil odiaba a los hombres e intentó destruir a la raza humana en 3 ocasiones. La más conocida fue el diluvio universal. Enki, señor de la tierra, las aguas y los mares, era un dios con grandes conocimientos sobre la llamada ciencia de la vida. Diseñó y creó al ser humano manipulando la sangre de primates para ir mejorándolo a través de distintos intentos. Era la única deidad bondadosa y se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo, enseñó agricultura, astronomía, astrología. Como creador del hombre, Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus símbolos eran una corona y 7 estrellas. Su centro religioso se encontró en la ciudad de Nippur, donde tenía un arma llamada el ojo que explora la tierra. Enlil poseía rivalidad con Enki, ya que ambos eran hijos de distinta madre, pero al ser Enlil hijo de Antu, la diosa primordial, fue el heredero al trono. La primera expedición de Nibiru arribó a la Tierra con 50 Anunnakis liderados por Enki. La idea era establecer un puerto espacial a partir del cual levantar una gran refinería para la extracción de oro y otros minerales, vitales para su supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en Mesopotamia. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía.
Como la primera misión de extracción de oro fue un fracaso, Enki regresó a Nibiru, siendo Enlil ahora el encargado de intentarlo nuevamente. En esta ocasión, más de 600 Anunnaki arribaron al norte de África, donde hoy se ubica el desierto del Sahara. En las tablillas se escribe que los dioses llegados del cielo fundaron un total de 7 ciudades para extraer minerales. Entonces, los Anunnaki comenzaron a protestar por el duro trabajo. Ellos eran exploradores, no mineros. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los improvisados mineros organizaron un motín, quemaron sus herramientas y se levantaron contra el capitán. Enlil aceptó las peticiones de sus subordinados, suspendiendo la actividad minera. Fue allí donde Enki tuvo la idea de crear una raza de trabajadores, insertando la mente y el espíritu Anunnaki en diversas especies de primates. De este cruce surgiría la humanidad. El Consejo de Nibiru aprobó la iniciativa y nombraron a las nuevas criaturas como Lulu, las cuales siempre debían permanecer bajo su dominio. Enki cogió un pariente hembra y la fecundó con esperma de un joven Anunnaki. El huevo fue extraído e injertado en una hembra Anunnaki, integrante de una casta de procreadoras. Pero Enki decidió mejorar su creación y cometió la falta de usar su propio semen para crear un Lulu con conciencia y una mayor inteligencia, que fue Adapa, el Adán de los textos bíblicos. La afrenta enfureció a Enlil, quien se dedicaría sin éxito a perseguir y exterminar a la raza de Adapa. Más el continuo alejamiento de su mundo natal obligó a Enlil a suspender su cacería, dejando libre a la obra maestra de su hermano, cuyo albedrío y mayor inteligencia lo llevarían a levantarse por encima de los otros Lulu hasta convertirse en la especie dominante de la Tierra, al menos hasta que los Anunnaki regresen. A pesar de la resistencia de la ciencia oficial a aceptar estas ideas, consideradas delirios fantasiosos por la comunidad de especialistas, hay hechos que no deben tomarse tan a la ligera. Los antiguos habitantes del Valle del Tigris y el Éufrates eran más avanzados de lo que se cree. Una tableta de arcilla, traducida en 2015, enseña que los astrónomos babilónicos hicieron cálculos matemáticos extremadamente precisos para la órbita de Júpiter, 1400 años antes de que lo realizaran los europeos. Los mesopotámicos también habrían creado la trigonometría, al menos un milenio antes que los griegos. Pero, ¿qué significa esto que Sumeria tenía visitantes alienígenas que les enseñaron estos saberes avanzados? Lo concreto es que nadie sabe qué pensaban los babilónicos cuando escribieron sobre los Anunnaki, y de hecho es alta la probabilidad que todas estas ideas tengan su base en una realidad más concreta que la idea de una visita de una civilización alienígena que busca oro: la falta de información sobre las culturas antiguas. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.